Mucha gente, pero los que habéis venido de fuera, bienvenidos seáis. En primer lugar, yo soy Juan Rivas, soy por una parte presidente de la Asociación de Vecinos de Mariaño y por otra parte soy el delegado de Cantabria de Alianza por la Solidaridad Accionel, que es una ONG que ahora mismo está trabajando en tierras de Gaza, lleva 22 años en Gaza. El próximo viernes a las 7:30 vendrá una de nuestras compañeras responsables de delegaciones de Alianza de Madrid y conectaremos por línea directamente con parte de nuestro equipo. Tiene previsto ya conectar con nosotros para contarnos lo que se está viviendo allí, cómo están trabajando dentro de lo que se puede trabajar allí. Y bueno, el viernes os contaremos muchísimo más de lo que hace nuestra organización. Nuestra organización principalmente ahora está trabajando con mujeres, con varias ONGs locales que están asociadas con nosotros. En un primer momento nosotros detectamos el gravísimo problema que se estaba produciendo como consecuencia de la guerra de la mujer represaliada por todos los ámbitos, la mujer como arma de guerra también, puesto que era violada. Por la cultura árabe, la mujer violada tenía que ser repudiada por el pueblo, puesto que llevaba en el vientre un enemigo. Y lo primero que hicimos fue montar un hospital de mujeres y de nuevos nacimientos que se producían allí. Ese hospital fue víctima de los bombardeos, como casi todos los hospitales que se han montado. Luego montamos varios hospitales móviles, 2 de ellos también fueron bombardeados. Bueno, nos arreglamos como podemos en ese ámbito. Estamos trabajando principalmente ahora en Cisjordania, desde nuestra organización como tal, aunque las ONG locales continúan en el territorio, llevan nuestro nombre también, pero tristemente, pues, con todos estos eventos, sin identificar, puesto que en el momento que te identificas como miembro de una ONG o de ayuda humanitaria, de Cruz Roja o Media Luna Roja, te conviertes en la diana perfecta para que te disparen. Entonces, sobre Gaza hablaremos principalmente el viernes. Entre tanto, en esta semana lo que queremos hablar también es del otro tema que iba en nuestra convocatoria. Nos manifestamos absolutamente en contra de todo tipo de racismo. Y lo hacemos desde el punto de vista no político, sino desde el punto de vista ciudadano. Somos una asociación de vecinos. En nuestro seno hay un montón de personas que se asocian a nuestro grupo para encontrar aquí un refugio de convivencia, de colaboración, de participación, etcétera. Y en muchas ocasiones, dentro y fuera de nuestra propia organización, dentro y fuera, vuelvo a entonar en mea culpa también, tenemos gestos de racismo sobre los que queremos principalmente lanzar una reflexión al ciudadano. Y queríamos empezar la charla de hoy preguntándonos si somos camareses. Yo quería, en primer lugar, poneros un pequeño mapa que tenía por aquí guardado. A ver, tengo. Un segundo. Que es. Este mapa fue dibujado por. No recuerdo su nombre exacto, todos lo conocemos como el pirata Drake. Era un señor que andaba por los océanos con el respaldo de la corona inglesa, intentando pues conquistar barcos, conquistar territorios, conquistar todo lo que pudiera, porque él se llevaba una buena parte de lo que supuestamente conquistaba para el reino inglés. Bueno, pues él vino por aquí, intentaba entrar en Santander, vio que la defensa de Santander era bastante sólida y entró hacia la bahía, entró hasta Astillero, y en ese tiempo que estuvo por aquí dibujó un mapa y dató lo que se encontró en todo esto. Y pintó que en esta medio isla que tenemos aquí, que es la isla de Mariaño,
había 14 casas, 14 viviendas. En Muriedas, que era la isla de Estaños y esta otra pequeña isla de Muriedas, había 8. Nosotros reflexionamos, si en esa época, en torno a 1500, había 14 casas en Mariaño y 8 Muriedas, ¿de dónde han salido estos 30? ¿De dónde han salido esos 33.000 habitantes que somos hoy? Pues lógicamente han salido. Y para iniciar la charla, yo quiero hacer una afirmación. Todos los habitantes de Camargo vinimos de fuera. En mi familia, algunos, bueno, la mayor parte de los miembros de mi familia presumen que nosotros llevamos en Mariaño 14 generaciones, datado por transmisión oral, y mi tío Pedro hizo el árbol genealógico de todo lo que he venido viniendo, el padre, el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo, etc. 14 generaciones en Mariaño. Las 9 familias que vinieron de Galicia iban a Francia a poblar Francia porque tenían un mal año en Galicia, iban a una tierra prometida que era Francia, se hundieron en el barco que iban y llegaron a la playona gigante que aquí le llaman playa Punta de Pasada, todo esto era una gigantesca playa de arena blanca como el San Miguel. Todo esto que veis aquí en el mapa, estoy señalando con la mano, era una gigantesca playa blanca. Bueno, pues ahí encalló el barco en el que venían mis ancestros, esas 9 familias de pobladores de Camargo, que se hundió su barco ahí y por lo tanto se quedaron ahí. Vieron una isla deshabitada y se quedaron ahí. Quizás esas 14 casas que el pirata dató ahí, quizás eran de mis ancestros y los otros ancestros de esas 9 familias. Pero yo insisto, ellos vinieron en patera, en cayuco, como usted viene. Por lo tanto, no existe ninguna razón ni razonamiento posible que nos pueda conducir en algún momento a comportarnos de una forma superior al que ahora viene a nuestra tierra, que viene con la misma intención que vinieron mis antepasados o aquellos antepasados, buscando dónde vivir, dónde criar a su familia, dónde asentarse, buscando una vida mejor en el fondo. Si analizáis vuestros apellidos y empezáis a preguntar en vuestras familias, pues todos tenemos muchos apellidos que han venido de muchos sitios. Eso quiere decir que el racismo no tiene sentido. Por lo tanto, nosotros queremos insistir como movimiento ciudadano, como asociación de vecinos, como grupo que quiere echar raíces con todas las gentes que viven ahora aquí o todos los que quieran vivir aquí. Nosotros queremos decir que esa corriente que humea por todo el mundo, no solo por Europa, cada día con más hedor pestilente, pero me gusta decir otra cosa, que es el racismo, no tiene ningún sentido. Tenemos en el siglo XXI que luchar, cada uno de nosotros y todos juntos, para evitar la propagación de cualquier mínimo gesto racista. Bueno, dicho todo esto, hemos invitado a colectivos de colombianos, colectivos de bolivarianos, de bolivianos, perdón. Hemos invitado peruanos, brasileños, chinos, un montón de gente. Y también a las ONGs de Cantabria que trabajan con ellos. ¿Por qué empezó todo esto? Todo esto empezó porque Abdú, un chico que hoy por desgracia no puede estar con nosotros, pero espero que venga a lo largo de la semana varios días. Abdú era un chaval de 14 años, nacido en Senegal. Se subió a un cayuco y fue recogido a punto de morir, él y todos los demás tripulantes de ese cayuco, en aguas jurisdiccionales de las Islas Canarias. Allí fue recogido por una patrullera de la Guardia Civil, le llevaron a un centro de estos que en televisión algunas veces y en el Parlamento algunas veces los llaman centros de nenas, en Canarias. De Canarias le mandaron a Baleares, en la isla de
de Mallorca, estuvo allí durante 2 años en un centro de acogida, estudiando. Allí él nos cuenta cómo le enseñaron que su único camino en la vida, ya que había llegado aquí, era estudiar. Él insiste mucho en eso, que fue allí en el centro de acogida de Mallorca donde le concienciaron de que ese era su camino, hasta que cumplió los 18 años. Y a los 18 años el centro dejó de tener competencias sobre él y le dejaron libre. Le dijeron, te tienes que ir, no te podemos seguir atendiendo, porque nosotros solo atendemos a los menores de edad, a los menas, que se suele decir. Tenía un tío, recordaba él, en Islades, y se vino a casa del tío en Islades. En casa del tío no cabían, y él enseguida se buscó la vida y encontró apoyo en una congregación religiosa cristiana en Santander, creo que fueron salesianos. Ellos le dijeron desde el primer momento, te vamos a dejar una habitación de las que tenemos reservadas para nuestros Erasmus, con una sola condición. Esa habitación incluía comida y los gastos de residencia, ¿no? Con una sola condición, que no es una situación industrial, y entró a trabajar en Candemat. De Candemat pasó a Dover, y cuando la crisis de Dover, hubo una empresa del entorno que rápidamente se acordó de él, porque sabían de su experiencia trabajando, que es Montajes Gomur, quien le fichó, y desde entonces está allí. Ha vivido aquí en Mareaño durante mucho tiempo y tiene 24 años. Ahora vive en Parvallón, pero él nos pidió ayuda. Dice, yo ahora ya estoy aquí asentado, yo ya tengo papeles para residir aquí, nadie me puede echar. Voy una vez al año a Senegal a ver a mi familia y veo que no tienen luz, que para tener agua tienen que recorrer 4 kilómetros para llegar a una manguera que solamente da un hilín de agua por la noche a eso de las 4 de la mañana, y están todos ahí esperando en la cola para intentar llenar garrafas. Y yo quiero hacer algo para llevar agua y luz a mi familia, a la gente que vive en mi pueblo. Nos llamó y luego le dijimos, pues dinero no te vamos a poder dar, porque nuestra organización es una asociación de vecinos y una ONG, y no la ONG de Abdú, que es él. Pero sí podemos hacer una cosa, abrirte nuestras puertas para que tú, con nosotros, aprovechando el telecentro vecinal que tenemos ahí, aprovechando las dotaciones que tenemos aquí, puedas formarte en cursos que perfeccionan tu formación, como son cursos de nuevas tecnologías, de aerogeneradores, de energía solar, etcétera, etcétera, que vas a ver, y le enseñamos varios vídeos, como son la solución que tú necesitas. Porque ni para tener el agua tienes luz, ni no tienes electricidad, ni para alumbrar tienes electricidad ahí en tu pueblo. Con lo cual, bueno, pues Abdú se sintió entusiasmado, ya está con algunos de nuestros compañeros que son especialistas precisamente en esto de manejar las redes sociales y manejar los cursos online y todas estas cosas, ya está Abdú pues aprendiendo cosas y haciendo cosas para algún día poderse ir allí a Senegal y enseñar a sus primos y a sus familiares cómo se hace, y que una vez iniciado el trabajo sean ellos los que residen allí, los que busquen los recursos para tener esas condiciones mejores para vivir allí sin sentir la necesidad de tenerse que venir para acá. Porque él insistía en una cosa, que el que viene para acá no viene pensando en si se va a morir, si se va a quedar por el camino, sino que va pensando que la única solución que tiene un joven africano es saltar, llegar aquí. ¿Por qué? Porque algunos lo han conseguido, así de sencillo. Y porque ellos tienen teléfonos móviles allí, en los que ven lo que hacemos aquí y quieren hacerlo, y para eso sienten que hay que venir aquí. Porque allí lo ven especialmente. Bueno, le hemos puesto en contacto también con nuestra ONG en Dakar, por lo tanto ya está la rueda moviéndose, y hemos decidido que los actos de este fin de semana, si dan algún beneficio del bar o de la venta de las tabletas de la comida o de lo que sea, sean para el proyecto Abdú, para que si tiene que comprar pues, unas placas solares o tiene que comprar un aerogenerador o lo que sea, lo compre desde allí, desde Senegal, con el
quitar los costes de traslado y lo pueda ir poniendo en marcha poquito a poco. Eso nos imaginamos que irá creciendo, pero sin hipotecar el proyecto más amplio, más transversal de nuestra organización. Bueno, dicho todo este rollo que os he metido, yo ahora lo que sí quiero es darle la palabra a Felipe Sáez, que es historiador, a quien yo le pedí que nos contara un poquito cómo han ido viniendo hasta aquí los nuevos pobladores o los pobladores que ahora tiene el Valle de Camargo a lo largo de la historia. Precisamente él es historiador y de esto pues, nos puede dar un poquito más. Bueno, muchas gracias, Chus, muchas gracias a todos los presentes. La verdad que es un gustazo volver aquí, he perdido un poco bastante el hilo con la sección y para mí es estar en casa y más colaborar en esta que tan tristemente es de la actualidad. El reto que me ha planteado Chus no es menor, focalizarlo en Mariaño. Voy a ir comentando desde una perspectiva histórica, desde la prehistoria, voy a procurar ir hilando distintos temas, distintas cuestiones que encajan perfectamente con la filosofía, con el planteamiento que obviamente coincido al 100% que planteó Chus ahora en la primera parte de su intervención. La perspectiva histórica, obviamente, siendo crítica, analítica, con el cada uno su lugar. Pues son luego interpretaciones interesadas, pseudocientíficas que se hacen de la misma. Bueno, pues empezando por lo más antiguo, estamos hablando de la prehistoria, hay que tener en cuenta que el primer homínido, el primer antepasado nuestro directo, sale de África, precisamente, el Homo erectus, hace que a partir de 2 millones de años, hace 2 días, como dice acá, es el primero gran homínido que se expande por Eurasia y es el que, bueno, pues va sentando las bases de lo que nosotros consideramos la humanidad, ¿no? A este hay que tener en cuenta luego aquí en la presencia en Camargo. Voy a intentar acotar siempre que pueda variables, pero en general lo voy a centrar en Camargo. Por suerte tenemos aquí numerosos investigadores y estudiosos que han hecho nuestra historia y prehistoria. Tenemos en el CAIAR, el colectivo para la creación de prehistoria, que es una fortuna lo que tiene aquí. Pues tiene localizados e historiados en gran medida casi 200 yacimientos arqueológicos, y en ellos no podríamos conocer ni entender la historia de este municipio. Y una de las referencias que tenemos en primer lugar, la más antigua, estamos hablando del yacimiento de la Verde, en Herrera, donde está hoy en día el polígono industrial. Estamos hablando de algo más de 100.000 años. Estamos hablando del Paleolítico inferior, realmente sobre todo lo que se ha conservado, creo que está de piedra, ¿no? De esas primeras herramientas que manejaron los neandertales, antepasados nuestros, parientes cercanos, pero que no corresponden a nuestra especie. Por ahí estaban. También estaban en la joya que tenemos aquí en nuestro municipio, como es la Cueva del Pendo. La Cueva del Pendo, aparte de sus pinturas, que están datadas en torno al 20.000 a.C., el yacimiento arqueológico es espectacular, son metros de estratigrafía, de yacimiento, que es lo que se conocía antes del descubrimiento de las pinturas, ¿no? Que estaban ocultas, estaban. Estamos hablando de hace unos 83.000 años. 83.000 años, una secuencia de miles de años prácticamente consecutiva de la presencia de comunidades en la Cueva del Pendo y obviamente en el municipio de Camargo. En la prehistoria, obviamente, estamos hablando de cazadores-recolectores, que entre los que caracterizaban pues, ser nómadas, estar constantemente desplazando. Entonces, cuando estudia un poco uno lo que podemos reconstruir de la prehistoria, porque obviamente es la más antigua, el periodo más antiguo, y que menos evidencias tenemos, pero sí está constatado que las comunidades intercambiaban no solo información, sino cultura y bienes de consumo, incluso del norte de Europa venían bienes de consumo hasta aquí. Hay redes de comercio, sobre todo ya en la prehistoria reciente. En el caso de la Cueva del Pendo, el estilo de las pinturas se asocia con la escuela de Ramales, Ramales de la Victoria. Bueno, en una instancia significativa. Y obviamente hay un vínculo directo de esas comunidades de cómo se van intercambiando los aspectos culturales que llevaron a los pobladores de la Cueva del Pendo a representar sus manifestaciones artísticas, pues como lo hacían en Ramales, por ejemplo. Entonces ahí hay una serie de influencias y una serie de vínculos de comunidades y movimiento constante de población. Otro aspecto muy interesante a tener en cuenta es precisamente que, siguiendo el yacimiento del Pendo,
A partir del 34.000 ya estamos los Homo sapiens, que somos la especie actual, nuestros descendientes directos. Es muy interesante porque también este grupo, obviamente hay que huir del concepto de raza. El concepto de raza es una construcción ideológica del 19, siglo XIX, basada especialmente para justificar la diferencia en el periodo de construcción de los nacionalismos, pero no hay razas. La especie, soy una especie, somos sapiens, lo que hay son etnias. Etnias son grupos humanos con una cultura común, que en algunos de estos aspectos se diferencian respecto a otras culturas, respecto a otras. Pero ese es el factor más vemos claramente la especie. Y esta especie nuestra, además, como tal, también procede, y estamos hablando de las nacionales, procede de África también. Por lo tanto, nuestros invasores directos antepasados, seguro, eran de piel oscura. Eso está